Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga grandemente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy miércoles nos sigue nuestro discipulado en Mateo, aprender más, cada vez más del Señor Jesucristo, lo que dice en su palabra en el nombre de Jesús. Hoy nos toca Mateo 26, 17. Mateo 26. Sí, 17 al 25, gloria a Dios. Hasta el 30, Mateo 17, Mateo 26 del 17 al 30. Y vamos a estar hablando sobre la celebración de la Pascua. Y vamos a dividir el otro y el otro vamos a tratar el tema sobre la institución de la Cena del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar adorando a Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Viva la fe. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Señor Jesús. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Señor Jesús. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Señor Jesús. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Gloria a Dios, que viva Cristo. Alabado sea el Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces aquí el 26 al 30, ¿no? Sí. Vamos a estudiar hoy del 17 al 30. Amén, amén. Aleluya. Del Gloria a 17 Dios. al 30. Amén. Gloria a Dios, vamos a leer la palabra de nuestro Señor en San Mateo 26 del 17 al 30. Y dice así: institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta, los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido de gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día
hasta el día en que los beba de nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Amén. Hasta el 30. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén, amén y amén. ¿Sí, esposo? Amén. Bueno, ahora nuestro amado pastor Moisés, primeramente el Señor, nos va a explicar todo lo que Jesús quiso decir en esta enseñanza, en esta escritura de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Lo dejo con mi amado. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga, amor mío. Te amo, mi amor. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Qué hermoso es alabar a nuestro amado Padre eterno, amados hermanos. Esta tarde estuvimos donde la hermana Ethel. Damos gracias a Dios, gracias por la hermana Isita. Gracias por la hermana Ruth, gracias por la hermana Lida, gracias por todos los que estuvieron allí con nosotros, la hermana Margot, la hermana Ete, 2 niños también, no fueron los nombres ahorita, pero bueno, después vamos a estar orando por ellos, por ahí los tengo anotados, se me olvida, es Ana, Ángel, no me acuerdo. Pero bueno, ahí vamos a estar orando, por ahí los tengo anotados. Damos gracias a Dios. Estuvo bien bonito todo ya. Damos gracias a Dios por estos tiempos que el Señor nos regala para adorar, para buscarlo en espíritu y verdad, para hacer cosas, para conocer su palabra, pues estamos estudiando el Evangelio, haciendo lectura del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos por el capítulo 10 y damos gracias a Dios. Dios me la bendiga, mi hermana Rosa, Cosío. Que los ángeles del Señor te guarden en el nombre de Jesús. Estamos orando por ti, por Roberto, para que el Señor siga llenándonos de bendiciones y a ti trayéndote sanidad, amada hermana Rosa Cosío, a Roberto, a tu familia, a tus hermanos, a tu sobrina. Sigue tocando el corazón. El Señor está haciendo algo extraordinario ahí en tu casa, en tu matrimonio. El Señor es bueno y pronto vamos a ver contestadas, vamos a ver hechas realidad todas las peticiones que le hemos hecho al Señor. Damos gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, empezamos con Mateo capítulo 26, continuamos, no empezamos, continuamos. Está muy hermoso esta palabra, de verdad que es buena. Ahora, los siguientes versículos de este evangelio nos presentan la preparación para la celebración de la cena de la Pascua. Alabado sea el Señor. La Pascua y las fiestas de los panes sin levaduras eran fiestas ceremoniales muy importantes para los judíos. Y su celebración, amados hermanos, estaba inmensamente relacionada la una de la otra. El momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se acercaba cada vez más. Ya estaba por la recta final, como quien dice. El Señor ya estaba allí a punto de ser crucificado. El motivo por el cual había venido a esta tierra se cumpliría, amado hermano, en un par de días. Un par de días más le quedaban al Señor para cumplir ese propósito que le había sido encomendado. Y ahora estaba a punto de celebrar su última Pascua, y para eso decide enviar a sus discípulos, amado hermano, a buscar a Jerusalén un lugar adecuado para hacer esta Pascua. Al mismo tiempo, no olvidemos que Judas, amado hermano, había aceptado el soborno de los principales sacerdotes y ancianos de Jerusalén para entregar a su maestro. Todo esto ocurría para que se cumpliesen, amado hermano, las escrituras. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes
sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús. El primer día vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Aquí, amado hermano, vemos una de las principales fiestas de los judíos que los judíos celebraban, la Pascua, ¿no? La cual era una celebración que la ley de Moisés ordenaba que se celebrara de manera perpetua en recuerdo a su liberación de la esclavitud de Egipto. Vamos a ir a Deuteronomio un momento. Deuteronomio, amado hermano. Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 16 de Deuteronomio y vamos a leer los versos 1 al 3. Dice así: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto, de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te recuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Alabado sea el Señor. Esta fiesta, amado hermano, era una de las más importantes para los judíos, ya que recordaban su salida de Egipto, que representaba el fin, amado hermano, de la esclavitud de toda la nación, además que el sacrificio del Cordero de Pascua. Y los panes sin levadura, esto le recordaba también su salida urgente de Egipto, así como lo dice Deuteronomio. También, amado hermano, la sangre de los corderos sirvió para pintar los dinteles de las puertas y ventanas para que el ángel de la muerte pasara de largo y no matase a los primogénitos de Israel. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12. Alabado sea el Señor. Éxodo capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 21 al 23. Éxodo, está en Génesis. Éxodo capítulo 12. Alabado sea Cristo. Ok. Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 23 dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el tindel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al herido en vuestra casa, al heridor en vuestra casa, para herir. Alabado sea el Señor. Por este motivo, que el ángel exterminador pasaría, amado hermano, por alto aquellas casas donde estaba la sangre en el dintel y los postes. Eso se llama la Pascua, así se llamó. Ya que la palabra Pascua, amado hermano, se traduce en hebreo como Pesach. Y literalmente significa pasar por alto. Alabado sea el Señor. Unida a la celebración de la Pascua estaba la fiesta de los panes sin levadura. Y la preparación de esta fiesta consistía en los siguientes elementos. Primero, el sacrificio del cordero. Éxodo
el sacrificio de cordero. Vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 12. Tres al 5 dice, y Jehová dio gracia, Éxodo capítulo 12, 3 al 5, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Alabado sea el Señor. Segundo elemento. Comían panes sin levadura, hierbas amargas y la carne asada. En el versículo 8 del capítulo 12 de Éxodo dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Tercer elemento de la preparación de la fiesta, de los panes sin levaduras. Dice, después de la Pascua seguía por 7 días más la fiesta de los panes sin levadura, donde no comían nada de levadura. Leemos en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Cuarto, amado hermano, durante esta fiesta los panes debían transmitir a sus hijos la tradición de forma oral. Capítulo 12 de Éxodo, versículos 25 y 27 dice, y cuando entréis en la casa que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Estas cosas tenían que ser transmitidas a los hijos. Quinto, tenemos como quinto elemento, conforme el tiempo pasó, se acostumbró cantar salmos durante la celebración de la Pascua. Dice Mateo capítulo 26, en el versículo 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Alabado sea el Señor. Cuando hubiere cantado el himno. Sexto elemento, amado hermano, en tiempos de Jesús se acostumbraba beber 4 copas de vino a lo largo de la celebración, las cuales recordaban las promesas de Dios cuando los liberó de Egipto. Vamos a ir a Éxodo en el capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Y vamos a leer el verso 6. Y dice así, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Alabado sea el Señor. Aparte de las 4 copas que eran bebidas, se colocaba una 5ª copa que no era bebida, sino se colocaba en una esquina de la mesa a la espera de que la beba Elías,
cuando llegue. Esto era lo que se pedía en la fiesta, lo que se hacía en la fiesta de la Pascua. Para este entonces, amado hermano, Jerusalén se llenaba de muchas personas. No solo judíos que vivían en los alrededores de la ciudad, sino que también por aquellos judíos que vivían en el extranjero. Los que estaban afuera volvían a Jerusalén. Pero para esta época peregrinaban a Jerusalén solo para participar en la celebración de la Pascua, nada más. Por lo que vemos que Jesús, esta celebración también era muy importante para nuestro amado Padre Eterno, para nuestro amado Jesús. Y especialmente porque era la última que iba a celebrar con sus discípulos antes de morir. Dice el Evangelio de Lucas, amado hermano, en el capítulo 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 16, dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros. Alabado sea el Señor. Debido a que la Pascua, amado hermano, estaba cerca a los discípulos tenían que ir preparando, ¿no?, el lugar para celebrarla con su maestro. Por eso leemos dice en el 17: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Alabado sea el Señor. Jesús les encomienda a los discípulos, amados hermanos, que fueran a la ciudad, a la casa de un hombre en específico allí, para preparar la Pascua. Y Lucas, amado hermano, nos da más detalle de este encuentro. Vamos a ir a Lucas 22. Aquí leemos, ¿no?, que dice: y en el 18, y a la ciudad, en Mateo capítulo 26, versículo 18, y a la ciudad, a cierto hombre, y decirle: el maestro dice que tiempo está cerca, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Alabado sea el Señor. Ahora, Lucas 22 nos da más referencia, ¿no? Aquí es más específico. En Lucas 22, y vamos a leer versículos 7 al 13, dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad allí. Alabado sea el Señor. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Alabado sea el Señor. Según Lucas, amado hermano, fueron Pedro y Juan, los discípulos que envió nuestro amado Señor Jesucristo a buscar el aposento
para que se preparara la celebración de la Pascua. Y aparte de esto, Lucas nos da más detalles en cuanto a la forma cómo encontrarían el lugar adecuado para la celebración de la Pascua. Alabado sea el Señor. He aquí entraréis, dice, a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que llevará un canto, seguirle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de familia de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mandará un gran aposento alto ya dispuesto, prepararlo allí. En esta época, amado hermano, era costumbre exclusiva de las mujeres acarrear los cántaros de agua. Pero curiosamente, el Señor le dijo a sus discípulos que buscaran a un hombre con un cántaro de agua y a este que lo siguieran. Lo cual era muy extraño de ver, ¿no? Era muy extraño de ver, o sea, no iban a tener, no iban a equivocarse. Porque como ya lo hemos mencionado, esta era una tarea, amado hermano, exclusiva de las mujeres. Sin embargo, lo encontraron. Ellos encontraron a este hombre, lo siguieron y le preguntaron dónde estaba el aposento alto, donde el Señor celebraría la Pascua. Y este hombre le mostró el lugar. Ahí está. Aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo este hombre conocía donde Jesús celebraría la Pascua? ¿Será que Jesús había hablado anticipadamente y ya tenía todo preparado? ¿Tenía un trato ya? ¿O se le hizo saber por revelación divina a Jesús que utilizara ese aposento para comer la Pascua? ¿Era este hombre un amigo de Jesús? Y por eso accedió a la petición de los discípulos. La verdad, amado hermano, a la verdad que la Biblia no dice nada al respecto. Sin embargo, vemos cómo el Señor espera para tomar la cena de la Pascua. No sabemos más nada allí. Lo que sabemos es que hicieron como Jesús les dijo y allí tomaron la Pascua. Ahora, Mateo dice que al anochecer Jesús se sentó a la mesa con sus 12 discípulos. Dice en el versículo 20 de Mateo, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Realmente, amado hermano, la costumbre de los judíos de este entonces consistía en recostarse alrededor de la mesa con patas muy pequeñas, de tal forma que las personas quedaban reclinadas con el brazo izquierdo y con el brazo derecho se servían la comida, con los dos brazos así. Por tanto, la imagen que tenemos en Occidente de sentarse en una silla tradicionalmente, enfrente de una mesa, no corresponde a lo que realmente acostumbraba nuestro amado Señor Jesús. No era así sentándose como aparecen en todos los cuadros y estas cosas. De hecho, amado hermano, las palabras se sentó a la mesa es una sola palabra griega que es analkeimai, que literalmente, amado hermano, significa reclinarse y no sentarse alrededor de la mesa. Estando todos sentados con Jesús, comenzó a anunciar que la conspiración para matarlo, que tanto habían anunciado el Señor Jesús, vendría de la traición, de uno de ellos. Podemos leer: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor.
Alabado sea el Señor. Soy yo, Señor. Versículo 22. Esta es la primera vez, amado hermano, que Jesús les dice a los 12 discípulos que uno de ellos lo entregaría. Y esta noticia causó mucha tristeza en el corazón de todos los discípulos, ya que no concebían cómo uno de ellos podía traicionar a su maestro. Y por eso le preguntó, ¿soy yo? Le preguntaron todos, pues. Soy yo, Señor. ¿Quién? No sabían, ellos no sabían. Ante esta pregunta, soy yo, Señor, Jesús le responde, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, dice el Señor. Obviamente, amado hermano, esto de participar de una ceremonia sagrada, como era la cena de la Pascua, con un corazón que maquinaba traiciones, era un terrible pecado. Aparte de la actitud hipócrita, de fingirse una persona confiable y espiritual, ¿no? Ahora, Jesús les dijo a sus discípulos que aquel que metiera con él la mano en el plato, ese sería el traidor. Ahora, el plato contenía las salsas amargas de pasas, manzana, higos mezclados con vinagre y otras especies, lo cual se comía antes del Cordero de Pascua. Ahora, en un evangelio apócrifo, conocido como el Evangelio de Judas, se presenta a Judas como una persona que no siguió las indicaciones de Jesús, de entregarlo a los ancianos y principales sacerdotes del Sanedrín, de tal forma que aquí Judas no se presenta como un traidor, tal y como lo presentan los 4 evangelios canónicos. Ahora, más bien como el discípulo de mayor confianza, que solo siguió fielmente las indicaciones de Jesús. Así presentan en este evangelio, a Judas Iscariote. No obstante, esta afirmación, amado hermano, queda anulada con las palabras de Jesús. Jesús da a entender que realmente Judas estaba planeando una traición que era considerada un gran pecado que incluso estaba anunciado en las profecías, amado hermano, del Antiguo Testamento. A la verdad, el Hijo del Hombre, dice el Señor Jesús, va según está escrito, dice Jesús, de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, buena le fuera a ese hombre no haber nacido. Alabado sea el Señor. Versículo 24. Ahora, en uno de los salmos se hace referencia a la traición que el Mesías recibiría de uno de sus más confiables servidores, de uno de sus más confiables discípulos, ¿no? Dice el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alabado sea el Señor. Tal traición, amado hermano, no era aprobada por Jesús. Y tan terrible era a los ojos de Dios que lo mejor era nunca haber nacido. Así lo dice el Señor, que cometer semejante aberración que lo condenaría en el infierno, amado hermano. Al ver que todos los discípulos se preguntaban si acaso ellos serían el traidor, Judas, de manera hipócrita, también le hizo la misma pregunta. Le hizo la misma pregunta a Jesús. Dice en el versículo 23,
Entonces él respondiendo dijo: el que mete mi mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera que ese hombre no hubiera nacido. Y dice en el 25, entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Alabado sea el Señor. Amado hermano, en el Evangelio según Juan se nos muestra cómo Pedro le pidió a Juan, que era el discípulo que más amaba a nuestro Señor, que le preguntara quién era el traidor. Vamos a ir un momento al Evangelio de Juan. Alabado sea el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 22. Y vamos a leerlo hasta el 29. Y dice así: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado a su lado, al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le iba, de quien él hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y dice en el 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Esto fue lo que pensaron. Dios lo bendiga, mi hermana Susi. Dios la bendiga, mi hermana Ruca. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Cuando vemos, amado hermano, Judas era un verdadero traidor a punto, o mejor dicho, que Satanás entró en su corazón para influenciarlo a realizar la más vil de todas las traiciones que se han cometido a lo largo de la historia. Ahora, por eso Judas, al ser confrontado por nuestro Señor Jesús, decide salir de la cena para consumar su pecado. A pesar de esto, amado hermano, los demás discípulos no entendieron que Judas era el traidor, sino que pensaron que tenía que comprar algo para la fiesta, que se les había olvidado, que se les había pasado, o que los pobres, ya que era el tesorero, que los pobres le había mandado el Señor a darle algo, puesto que quedaba al más confiable del grupo este deber. Era el que llevaba la tesorería, era el tesorero del grupo. Aparte de todo esto, también Lucas nos enseña que, por si fuera poco, la situación de Jesús, o la situación que Jesús vivía, los discípulos tuvieron otra disputa por saber quién era el mayor de ellos. Vamos a ir a Lucas. Otra vez vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22. Y vamos a leerlo en el versículo 23 al 30. Dice: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que debía de hacer esto.
hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor de entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que le sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Alabado sea el Señor. Es increíble, amado hermano, ver la gran presión que nuestro Señor vivió. Y tuvo que sobrellevar todas estas situaciones, ya que por un lado estaba un gran anhelo de compartir su última cena pascual con sus discípulos, pero por otro lado, amado hermano, tenía que confrontar al traidor que estaba sentado en su misma mesa y comía con él del mismo plato, y por otro lado soportaba y corregía la actitud equivocada de sus discípulos de querer ser los primeros en los puestos de liderazgo que creían que Jesús les daría a cada uno. Al final, amado hermano, así fue la última cena de la Pascua del Señor. Sin embargo, esto no impidió que la celebración en comunión con su Padre y sus discípulos se llevara a cabo, mientras que Judas se fue a consumar su traición. Como cristianos, amado hermano, debemos cuidar nuestro corazón para que el pecado no entre en nosotros y terminemos participando de lo sagrado, fingiendo ser espirituales, cuando realmente, amado hermano, Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda en este momento, ha entrado en el corazón y nuestra mente está maquinando las más viles acciones. Cuidado con estas cosas, amado hermano. Mucho cuidado hay que tener. Ahora bien, nos encontramos en este pasaje. Nos narra la última cena de la Pascua que Jesús tomó con sus discípulos, juntos antes de ser capturado por sus enemigos. Y por supuesto ser crucificado, ¿no?, en la cruz del Calvario. Ahora continuamos con este relato, pero nuestro Señor Jesús instituye una de las ceremonias más importantes que los cristianos, continuando celebramos, alabado sea el Señor, hasta la fecha, la Cena del Señor. Esto que hacemos nosotros cada fin de mes, ¿no? Cada fin de mes hacemos esta Cena del Señor, ¿no?, para memoria de Él. En el cristianismo solo tenemos dos ordenanzas o ceremonias, amado hermano, que los creyentes celebran: el bautismo en las aguas y la Cena del Señor. Y en estos versículos podemos ver cómo nuestro amado Señor Jesús, antes de la muerte, la instituye. A lo largo del tiempo, la interpretación de este pasaje y el entendimiento del significado del pan y el vino que Jesús usó durante su última cena pascual ha sido muy polémica. Y nosotros trataremos, amado hermano, de entender esto desde
la mejor perspectiva bíblica en este momento. Alabado sea el Señor. Una celebración que debe realizarse. Como hemos visto anteriormente, durante la cena pascual se solía beber 4 copas a lo largo de toda la comida y la cuarta se bebía justamente al final, antes de la entonación de cántico de unos salmos. Fue justo antes de beber la cuarta copa que nuestro amado Señor Jesús, en lugar de beber la última copa, de forma tradicional, como comúnmente lo hacían, decide hacerlo de forma diferente. Y dice así, en el versículo 26. Vamos allá, Mateo 26, versículo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio, diciendo, beban de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Alabado sea el Señor. Aquí, amado hermano, nuestro Señor constituye lo que hoy conocemos como la cena del Señor, donde se comparte el pan y el vino, los cuales son símbolos de su sacrificio expiatorio. Para este momento, Judas ya había salido del lugar donde ellos estaban reunidos, por lo cual no participó en la institución de la cena del Señor. Luego, amado hermano, los otros discípulos a lo mejor debieron haberse sorprendido que Jesús de repente rompiera con la tradición con nuevas palabras. En el Evangelio de Lucas se nos da mayores referencias, mayores detalles en cuanto a este evento. Vamos a ir a Lucas un momento, por favor, capítulo 22 de Lucas. Y vamos a leer el versículo del 19 al 20. Dice así, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amado hermano, la celebración de la cena del Señor se realiza en 2 partes. Alabado sea el Señor. La primera, la partición del pan, el cual es un símbolo de su cuerpo, que fue entregado como sacrificio expiatorio para el perdón de pecado. En segundo lugar, tenemos la copa de vino, la cual es un símbolo de su sangre que era derramada para instaurar un nuevo pacto, amado hermano, que traería la salvación para ti y para mí y para muchos. A lo largo de la historia se ha discutido que el verdadero significado de los elementos de la cena, ¿no? De la cena del Señor, los cuales son el pan y el vino. En primer lugar, amado hermano, tenemos la interpretación de la Iglesia Católica, alabado sea el Señor, y las iglesias ortodoxas le dan al pan y al vino esta es la teoría de la transustanciación, la cual, amado hermano, afirma que durante la ceremonia el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tengan cuidado. En segundo lugar, durante el tiempo de la Reforma surgió la teoría de la consustanciación, avanzada por la Iglesia luterana, la cual, amado hermano, afirma que el pan y el vino no se transforman literalmente en el cuerpo de Cristo, pero sí
la sustancia divina de Cristo coexiste con el pan y el vino. Ahora, la tercera posición en cuanto al significado de los elementos, de estos elementos de la cena del Señor, es la teoría, amado hermano, de la presencia espiritual real de Cristo, de Juan Calvino, la cual afirma que el pan y el vino no se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, ni tampoco coexisten para ser un solo elemento, sino que la presencia, amado hermano, de Cristo envuelve los elementos que se comparten durante la ceremonia. Ahora, en cuarto lugar tenemos la teoría de Ulrico Zwinglio, que está en armonía con la creencia de la iglesia evangélica, que afirman que el pan y el vino de la cena del Señor son símbolos del sacrificio de Cristo. Simplemente símbolos. Y así lo creemos. Ahora bien, ¿qué significado tiene la cena del Señor? Presta atención, amado hermano. El apóstol Pablo nos responde esta pregunta en 1 de Corintios capítulo 11. Vamos para 1 de Corintios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que nos da tanta enseñanza por medio de la palabra. La misma palabra nos instruye. Dice en 1 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Alabado sea el Señor. De acuerdo, amado hermano, a nuestro amado apóstol Pablo, la cena del Señor es una celebración por la iglesia para recordar, amado hermano, los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario y considerar la gran obra expiatoria, amado hermano, que realizó a favor de nosotros, expresando así nuestro agradecimiento a nuestro amado Señor Jesús. El otro significado que la cena del Señor tiene es que anuncia, amado hermano, la muerte del Señor hasta que Él venga a esta tierra, de tal forma que, a diferencia del bautismo en agua, que es únicamente una vez en la vida, después de nuestra conversión, la cena del Señor es una ordenanza que la iglesia debe realizar periódicamente, amado hermano, no solo para recordar sus padecimientos, sino para anunciar al mundo, amado hermano, la muerte de Cristo como un medio expiatorio por nuestros pecados hasta que Él regrese otra vez, amado hermano. De esta forma, Jesús instituyó la cena del Señor, y esta escena debió haber quedado grabada, amado hermano, en memoria de los discípulos, y como ya vimos, Jesús había dado, o había, mejor dicho, deseaba participar en esta última cena de la Pascua antes de partir
de esta tierra, ¿no? Como podemos leer en Lucas capítulo 22, versículos 15 y 16, que dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Desde el principio Jesús sabía que su momento estaba cerca y por lo tanto no volvería a participar en esta gran cena de Pascua con sus discípulos. Por ello, amado hermano, antes de finalizar respondió, o mejor dicho, él decide cambiar un poco el final de esta ceremonia ancestral que los judíos realizaban año tras año y constituyó lo que nosotros conocemos en el día de hoy como la Cena del Señor, para que la iglesia, amado hermano, la celebrara recordando sus padecimientos al momento de partir el pan y el vino. Estos son símbolos de su cuerpo y sangre que anuncian su muerte expiatoria, amado hermano, así como anuncian también al mundo. Esto tiene que anunciar al mundo hasta su regreso. Tenemos que anunciar su muerte y resurrección y su regreso. Por ello, amado hermano, aquí Mateo vuelve a decir, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. De acuerdo al libro de Apocalipsis, amado hermano, para finalizar, nuestro Señor establecerá su reino de 1000 años aquí en la tierra. Y es de esperarse que aquí se cumpla esta palabra donde el Señor vuelve a gustar del fruto de la vid, junto, amado hermano, con los escogidos, con sus escogidos. Al final de esta ceremonia se solían cantar algunos salmos. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Habiéndose cumplido esto, amado hermano, Jesús partió al monte de los olivos, al Getsemaní, donde se prepararía para recibir a sus captores. Alabado sea el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo miércoles continuamos ya. Vamos a estar viendo ya el próximo miércoles. Alabado sea el Señor. Vamos a estar viendo el próximo miércoles. Jesús anuncia la negación de Pedro y Jesús ora en el Getsemaní. Vamos a tocar estos dos temas el próximo miércoles. Alabado sea el Señor. Llamo a mi esposo para orar. Damos gracias a Dios por esta instrucción. Vamos a tomar unos momentos para hacer una oración. Unos 5 minutos más. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por este estudio, Dios, que nos enseña tantas cosas, Padre amado. Que nos enseña más de tu amor, Señor Dios. De tu amor, Señor. De tantas cosas que nos has dejado, Señor. Tantas cosas que nos has dejado para que nosotros, Señor, permanezcamos en tu amor, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendice, Padre amado, a cada uno de mis hermanos, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor. Llénalos, Señor Dios. Dale llenura del Espíritu Santo, Señor. Llénanos más, Señor. Toma el control, Padre amado, de este hogar, Señor, en el nombre de Jesús. De cada uno de los hogares de mi hermana, Señor. Tú conoces sus peticiones, Señor. Tú conoces su necesidad, Padre eterno. Tú conoces el clamor de cada corazón, de cada madre, de cada padre, de cada hijo, Señor Dios santo. Cubre la necesidad, Señor, de mis hermanos, tanto física como espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor Dios Padre, mi hermana Rosita Cosío. Sana, Señor, su columna en el nombre de Jesús. Sana, Señor, sana su cuerpo, Dios Padre eterno. Toma el control de su matrimonio, de su esposo Roberto, de sus hermanos, Señor, ahí, de la casa donde ella está habitando, Señor Dios. Que vuelva, Señor, su esposo y que sean esa unidad, Señor, perfecta, en amor tuyo, Padre eterno, como tú, Señor Dios, lo decidiste desde el principio. En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, clamamos grandemente también por nuestra hermana Susi Sí, Señor, Velázquez, Dios Padre. para que el Señor la continúe bendiciendo, bendiciendo a sus hijos, a sus nietas, en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos por nuestra hermana Gladys Loli Suárez, para que sea el Señor ayudándola, cuidándola y bendiciéndola en el nombre de Cristo. Clamamos también por nuestra hermana Ruth, para que siga el Señor ayudándola, bendiciéndola, ungiéndola en el nombre de Jesús. Clamamos también por Doris Rojas, para que el Señor la guarde, la cuide en el nombre de Cristo. Damos gloria a Dios Gracias, por todos los que Señor. están conectados Sí, Señor, ahí en las Dios redes Padre. sociales. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Cristo. Padre Damos Santo. gloria a Dios por su palabra. Gracias, Damos Dios. gloria a Dios por todas las almas, por la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, en el nombre de Jesús. Bendecimos cada hermano de nuestra iglesia en el nombre de Cristo. Alabamos al Señor, bendecimos también, pedimos al Señor mucha bendición para las mujeres del Té con Jesús Internacional. A cada una de ellas sean bendecidas. La hermana Dioleida arriba sea ayudada por Dios, sean guardadas y libradas del mal en el nombre de Cristo. Sea Dios guardando nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros yernos, nuestras nietas, nuestros nietos en el nombre de Jesús. Sea el Señor bendiciendo a Venezuela, a la paz de Israel. Sea el Señor bendiciendo al Perú en el nombre de Cristo, aleluya. Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, Su aleluya. gloria toca. Sí, Señor, vamos a adorar al Señor. Está cayendo su gloria sobre mí, Gloria a Dios, aleluya, alabamos al Señor. sanando heridas, Gracias, Señor. levantando al Gracias, Señor, te caído. adoramos Su y te gloria bendecimos, está Padre. aquí. Adoramos el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Señor. Está Gracias, Señor, te alabamos, glorificamos cayendo tu nombre, Padre, porque tú eres bueno, su Señor. gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Gracias, mi hermana Doris Rojas. Gracias por la bendición de Gloria Dios. está aquí. Su gloria está aquí. La gloria de Dios está en Algo cada está sitio donde tú cayendo estás. aquí. La presencia del Señor está con ustedes allí. Es tan grande sobre En mí. el nombre de Jesús, damos gracias a su fidelidad, a su amor. Mis manos Damos gracias al sacrificio levantaré de la cruz para la gloria de su nombre. y su Aleluya. gloria tocaré. Gracias, Señor, te adoramos. Está cayendo. Bendecimos el nombre de Gracias, Cristo. Dios. Aleluya. Aleluya. Su gloria sobre mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Te adoramos. sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Su Jesús. gloria está aquí. Su gloria está aquí. La gloria de Dios está en nuestras casas, Alabado sea tu nombre, mi Rey. en nuestras vidas. Sí, Aleluya. Señor, Dios Santo, Rey. Gracias, Dios. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias por este momento, Señor, que tú nos has regalado para estudiar tu palabra, Padre eterno, para conocerte más, Señor.
para conocer más, Señor Dios Padre, de tu palabra, de tu vida, Señor, de ese momento, Padre eterno, que tú diste y entregaste todo por nosotros, Señor. Te hiciste hombre, Padre eterno, dejaste tu reinado, Señor Dios, te humillaste, Señor, Padre amado, solamente por amor, Señor Dios Santo Rey. Recibiste tantas cosas malas, Señor, tanta humillación, Padre eterno, solamente, Señor, para darnos muestras de amor, Señor, para dejarnos, Señor, muestras de obediencia, Padre eterno. Ayúdanos, Señor Dios Padre, a ser imitadores, Señor, tuyo, en el nombre de Jesús. Quiero que bendigas, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, al grupo de amigos del reino, Señor. Este grupo de pastores, Señor, que estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo amor, Señor Dios, buscando la unidad de tu iglesia, Señor, a nivel mundial, Padre amado. Gracias, Señor, por cada, Señor Dios Padre, representante de amigos del reino, por cada pastor, Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús, por cada ministro, Señor Santo Rey. Te doy gracias, Señor, por cada alabador, Señor Dios Padre, por cada adorador, Señor, por cada maestro, Padre eterno, por cada profeta, Señor, que tú has puesto, Señor, aquí en la tierra para predicar tu evangelio, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu regalo y tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Bendice al Perú, Señor Dios Padre. Bendice a Venezuela. Bendice al pueblo de Israel, a Jerusalén, Señor. Bendice, Señor Dios, a todos los pueblos del mundo, Dios. Ayúdanos, Señor Dios Padre, a predicar tu evangelio, Señor. Pon tus palabras en nuestra boca, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio de tu amor y tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor Dios Padre, seguimos, Señor Dios, intercediendo por las almas, Señor, intercediendo por todas las personas que están pasando necesidad en este momento, Señor. Sé tú, Señor Dios, confortando a cada uno, Señor. Sé tú, Padre amado, dirigiendo los pasos de cada uno de nosotros, Señor. Los que ya, Señor Dios, seguimos tu camino, y los que no, Señor Dios Padre, sé tú, Señor Dios, orientándolos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, ayude a toda la humanidad, Señor, a cada ser humano, Señor, a escuchar tu voz, Padre eterno, a transformarse, a volverse a ti, Señor Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice a nuestros hijos, Señor Dios Padre. Bendice a Dampier, Señor. Bendice a Brian, Padre eterno. Bendice, Señor, a Stephanie, Señor Dios Padre. Bendice, Señor, a su familia, Padre eterno. Bendice su trabajo, Señor Dios Santo. Provéele, Señor, de cada necesidad, Señor Dios Padre. Igualmente, Señor, a cada uno de los hijos de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice nuestra familia, bendice nuestros padres, Señor Dios Santo. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Rey de Reyes. Amén. Alabado sea tu Gloria a nombre, Dios, Señor. aleluya. Gloria a ti, Amén. Padre eterno. Gloria a Gloria a ti. ti, Señor. Gracias, Mi alma Señor. te alaba, Dios. Alabado sea el Aleluya, Señor. damos Amén. gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Bendecimos a Dios, damos gracias Amén. a Dios por su palabra, alabamos el nombre de Jesús. Ay, qué bello es el Señor, de verdad que Amén, cada vez amén. me enamoro más de Dios y así debemos hacer, cada vez amarlo más y más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias por todo, gracias por acompañarnos allí, ahí en la transmisión para la gloria de Cristo. Gracias por el apoyo. Mientras más busquemos de Dios, es mejor para nosotros y para nuestra descendencia en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, lo invitamos para el viernes a las 7 de la noche, que vamos a estar haciendo el servicio de oración para la gloria de Cristo. Y bueno, manden sus peticiones de oración, algunas ya lo sabemos, otras ya nos las han enviado, pero gloria a Dios, vamos a estar orando ese viernes por todas ellas. Y bueno, ustedes nos apoyan y nos ayudan a interceder en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, que terminen de pasar su día bonito, que mañana sea un día espectacular para todos nosotros y nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, amados hermanos, nos despedimos con el victorioso, sin antes mencionarles que compartan el video, déjanos allí un like y déjenos también sus comentarios, sus peticiones de oración, dennos su opinión para mejorar, queremos mejorar, déjenos su opinión ahí, que las opiniones valen mucho, queremos
queremos saber, queremos que nos comenten, que nos digan, que nos alienten, que nos digan qué tenemos que hacer, qué te gustaría que hiciéramos, qué te gustaría que te mostremos, no sé. ¿Cuál pregunta tienes para responderte? Buscamos, si no la sabemos, la buscamos, mi hermano, y nos instruimos todos. Dios me lo bendiga, compartan el video, dejan un mensaje, déjenos su comentario y bueno. Amén. Gloria El a Dios. victorioso vive en mí. Amén. El victorioso vive en mí. Gracias, El hermano. victorioso Dios la vive bendiga a usted en también. mí. Gracias, Las hermano. circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré Sí, Señor. y danzaré, Aleluya. celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Es del Señor. Gloria a Dios. Que Alabado Dios sea me lo Cristo. continúe bendiciendo. Chao.